¿Tiene? Sí, Ok. le voy a poner. Hoy vamos a hablar sobre los métodos de interpretación bíblica. Pusimos un texto bíblico ahí, dice que Israel no entiende, ¿no? Mi pueblo no tiene conocimiento, dice el Señor allá en Isaías capítulo 1, versículo 3 y en la segunda parte. Y es porque la verdad que a veces el pueblo se cierra, ¿verdad? No quiere entender. Amén. Y por eso estamos tratando de aprender. Ahora, usted como hermeneuta es como un investigador, ¿ok? El hermeneuta, el exégeta, como usted quiera llamarse, es un investigador, ¿verdad? Todo estudio de la Biblia necesita tener una disciplina y a la vez debe tener una metodología, o sea, tener un camino que le ayude a llegar a un resultado. Ah, muchos de nosotros a veces tenemos metodologías malas, ¿verdad? Y somos indisciplinados. O sea, quiero decirle que a mí me ha tomado años tratar de disciplinarme de leer la Biblia todos los días en la mañana. O sea, pues tengo una bendición que no tengo que llegar a ponchar tarjeta, ¿verdad? Pero si aún así fuera, me tendría que disciplinar más. El ejército me ayudó a disciplinarme un poco, entonces me disciplino todas las mañanas, ¿verdad? Esa es mi fuerte inspiración y ahí pues van a salir mensajes para mi vida y también para compartir. Entonces tengo una disciplina, ¿no? Y luego hay una metodología de cómo vamos a estudiar un mensaje y sacar una predicación. Y yo les he venido enseñando. Al final vamos a seguir con Juan y vamos a ver algo ahí. Amén. Es poquito, cortito, pero me tomó como 2 horas y media. Amén. ¿Verdad? Así que es de acá, dice, va, de la necesidad de una disciplina y de tener una metodología, o sea, un camino para llegar a la meta. Es de acá que necesitamos tener un método como una herramienta que nos ayude a poder alcanzar nuestro objetivo. Amén. Ahora, los métodos. Hay muchos métodos. Yo solo he puesto algunos, poquitos, pero hay muchos métodos y hay muchas formas de interpretación y lo hago para que ustedes puedan entender de que esto de tener un método de poder interpretar la Biblia no es algo nuevo, es algo ya viejísimo. El problema que tenemos nosotros es que tenemos mucha gente cerrada dentro de la iglesia evangélica, ¿va? Para no decir la iglesia pentecostés, sino que se cierran, que todo lo hace el Espíritu Santo y como dijo alguien, cuando los cristianos se montan al burro de que Dios va a hacer todas las cosas, ya no quieren hacer nada, ya ni quieren ir a trabajar. ¿Ve? Entonces, los métodos. En todo trabajo de investigación, el resultado depende del método que se use. La hermenéutica depende del trabajo exegético, ya que el significado del texto determina su interpretación. Entonces, la hermenéutica que nosotros estamos estudiando, pues necesita de la herramienta del exégesis, ¿verdad? Para poder encontrar el significado llano, o sea, sencillo, ¿verdad? Y lo que el autor trató de decir para después hacer una interpretación, ¿verdad? Amén. La exégesis en el momento de interpretar nos ayuda a que el texto solo tiene un significado, excepto en algunos casos de los textos proféticos. Hay algo que se llama el sensus plenior, que dice que algunos escritores, especialmente en el Antiguo Testamento y especialmente cuando hablamos de la profecía, ¿verdad? Habían dos significados, uno para aquel tiempo y otro para el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo que le llama el sensus plenior, ¿ok? Ahora, lo que acabamos de decir nos lleva a la búsqueda del significado verdadero del texto y es acá donde necesitamos el método de interpretación más adecuado, ¿ok? Método literalista, ¿ok? Algunas veces nosotros hemos sido
parte de ese método literalista. Y el método literalista dice que un texto debe interpretarse en un sentido literal, al menos que no reúna las condiciones como en las metáforas, las fábulas, los símbolos y otras figuras. Un ejemplo, el Salmo 131, dice, es un buen ejemplo de este método de interpretación. El Salmo 131 dice que de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Entonces viene el exégeta literalista o hermeneuta literalista y entonces dice que solo hay una posición en la que uno puede aclamar a Dios y es la posición más baja posible. Por eso es que a veces vienen las posturas que se inclinan hacia abajo y todo, porque agarran métodos como estos y entonces los legalizan, los hacen legalistas. Entonces, pero el salmista no está diciendo eso, absolutamente nada de eso, pero la interpretación es literalista, porque dice lo profundo, oh Jehová, te clamo. Entonces, nosotros lo podemos ver de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, pero el literalista lo ve que dice, no, es que tenemos que bajar lo más profundo, lo más posible para poder clamar a Dios. Proverbios 22:9 dice, el ojo misericordioso sea bendito. Dice, un ojo solo puede mirar bien, pero dos pueden mirar en distintas direcciones, cazando que no se mire el bien. Entonces, dice, lo agarran literal, ¿verdad? Entonces, dicen, no, con los dos ojos no se puede ver bien, solo se necesita un ojo para ver bien, porque con los dos se pueden ver para muchos lados, y entonces esa es una interpretación literal. Hay otra también en Génesis 1:1, donde habla del principio. Entonces los literalistas agarran allá donde dice que en el principio de Joacim, el reinado de Joacim, ¿verdad? Que Dios está hablando ahí de dispensar al pueblo en ese principio. Entonces, el literalista agarra las cosas muy legalistas, ¿verdad? Entonces, a veces hemos tenido parte del literalista. Y aquí viene un método muy famoso, ¿verdad? El método alegórico. Y la alegoría es una ficción que mediante una cosa se representa o simboliza otra distinta. Dentro de la Biblia hay alegorías que se pueden ver a través del lenguaje figurado. Y en la alegoría el subjetivismo del intérprete le da vuelo a la imaginación, ya que lo importante no es lo que el escritor quiso decir, sino lo que el intérprete quiere decir. Entonces, muchas veces nosotros, como le digo, vamos con presunciones, vamos con nuestros criterios, con nuestra forma de pensar y ver el mundo, y entonces decimos, esto es lo que la Biblia dice, y en vez de hacer una exégesis, hacemos una eisegesis, le metemos a la Biblia. Entonces, el método alegórico, se presta mucho a eso, ¿no? Por eso es muy subjetivo, no es objetivo, sino es lo que yo siento, lo que yo digo, esto es lo que yo pienso que es. ¿Verdad? Y muchas veces no es así. Ahora, el creador de este método fue un judío llamado Aristíbulo o Aristíbulo, siglo II antes de Cristo. Hizo uso de ella para tratar de fundir la cosmología judía y la griega. O sea, el problema que sucedió es que venían los griegos y decían, ustedes tienen un Dios sangriento, pide solo sangre. Entonces vino y quiso simbolizar todo eso, que era el simbolismo, ¿no? Entonces la cosmología, la manera de ver el mundo de los judíos, trató de unirlas, fundirse, o sea, unirlas juntos, ¿verdad? Con el pensamiento griego. Pero hubo otro que fue más famoso, el que se llamaba Filón. Y Filón en el 20 antes de Jesucristo hasta el 50 después de Jesucristo murió él. Él usó de igual manera. Él dijo que los 4 ríos de Génesis 2:10 al 14 representan las 4 virtudes griegas de prudencia, templanza, valor y justicia. Entonces, estos vinieron y dijeron, bueno, esos ríos no son ríos verdaderos, de este Filón. Y entonces lo alegorizó. Entonces esos ríos lo que representan, ¿verdad?
son estas virtudes griegas, ¿verdad? Como la templanza, ¿verdad? Dijimos la prudencia, el valor y la justicia. Amén. Entonces, entre los cristianos del primer siglo también hubieron unos que usaron la alegoría, como Clemente y su discípulo Orígenes. Su importancia descansa en el afán apologético de conciliar la fe basada en las escrituras con la filosofía de los griegos. Entonces, ese era el objetivo, ¿no? Tratar de demostrar a los griegos, no, esto no es así figurativamente, ¿va? Para tratar de explicar por qué en el Antiguo Testamento especialmente se hacían cosas que son ilógicas, ¿verdad? O parecen ilógicas, ¿no? ¿Cómo es que Dios, verdad, quiere que estén matando un montón de animales y sacrificándolos y la sangre? Entonces los judíos dicen, uy, ustedes tienen un Dios sangriento, uy, eso no está bien. Entonces viene y esto dicen, no, es que eso era simbólico. Y entonces simbolizan todo. Entonces es el método alegórico, que hoy en día es el método más famoso dentro de los predicadores. Una vez escuché a un predicador que dijo que allá en Lucas capítulo 5, cuando Jesús dice, estaba en el lago de Genezaret y le dijo a sus discípulos que movieran un poquito hacia adentro la barca, y Jesús empieza a predicar de ahí. Aquella barca es la iglesia, dice, y las tablas son los diáconos. Y la gente, gloria a Dios, qué profundidad, qué palabra, wow, tremendo, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta, muchos predicadores que tienen mucha fama a veces son los que tienen unas grandes imaginaciones, hermano. Y a estos te cuentan una historia de vaqueros, hermano, y te la aplican a la Biblia y tú te quedas, wow, qué bárbaro, qué palabra, qué profundidad. Y uno dice, qué imaginación, ¿verdad? Qué invento, amén. Entonces el método alegórico. Después vinieron, más adelante, ¿verdad? Hubo un proceso y entonces viene lo que le llamamos la interpretación dogmática, ¿verdad? Y esta práctica se practica en todas las iglesias, ya que en cierta manera, puse ahí doble hay, pero debería ser solo un hay, ¿verdad? Hay líderes religiosos que ellos se creen igual que Dios, ¿verdad? Y que son infalibles y que solo ellos tienen la verdad. Y entonces aquí en esta iglesia, solo aquí es la verdad. Entonces se olvidan de que hay no sé cuántos mil millones de habitantes y hay no sé cuántas miles de iglesias y hay millares de pastores y millares de gente que también tienen la verdad. ¿Ven? Entonces, ese método, ¿verdad? Te lleva a querer centrar todo el poder a un solo lado, como lo hizo la iglesia tradicional católica romana, ¿no? Donde ellos decían que ninguna interpretación de la Biblia podía contradecir con el dogma de la iglesia. Solo la iglesia le toca juzgar el verdadero sentido de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Nadie más. Nadie más puede interpretar más que solo la iglesia. Ahora, esto niega el principio protestante de que ningún dogma puede estar en contradicción con las claras enseñanzas de la Escritura, porque a veces hay dogmas que están en contra de las Sagradas Escrituras. Alguien viene y dice, no, pues yo sentí de parte de Dios que hoy vamos a bautizar niños. Entonces está en contra de ¿cómo se llama? De lo que creemos en la Biblia, ¿no? Aunque muchos dicen que niños fueron bautizados, porque cuando decían que se aceptaba el jefe de la casa, bautizaban a todos los de la casa, incluyendo niños. Pero, la palabra bautismo viene de sumersión, ¿verdad? Entonces, hay una contradicción ahí. Entonces, teníamos contradecir y decir, no, esto, lo que la iglesia, nosotros va a practicar esto, lo que es, y nosotros vamos a empezar a hacer esto. Entonces, no puede ser así, porque la escritura está arriba de los dogmas. Amén. Amén. Hay otras interpretaciones más modernas, como la interpretación liberal. Y hay, creo,
pienso que hay, y he visto que hay interpretadores de la Biblia liberales dentro de la iglesia, ¿ok? Esta se desarrolla la teología liberal bajo las dos bases bajo las bases, perdón, de, primero, libertad de pensamiento y de acción, y limitación de toda imposición de perjuicios y sensacionalismos tradicionales. O sea, aquí el liberal dice, pues la verdad, que esto es así porque así lo digo yo. Amén. Una actitud de reserva hostil a la noción de cualquier sentido de autoridad. O sea, no respeta la autoridad liberal. Autonomía y supremacía de la razón. O sea, la razón va más allá de lo que la Biblia dice. ¿Okay? Exaltación del hombre como centro del pensamiento de la experiencia religiosa. O sea, el hombre, ¿verdad? En sí mismo se puede salvar solo. El hombre está en control de su vida. El hombre puede disponer lo que puede hacer y no Dios. ¿Verdad? Adaptación de la teología a la filosofía y ciencias naturales y la historia. Entonces, se busca adaptar. La alegoría lo que hizo es defender, tratar de defender. Este trata de adaptar, ¿verdad? Lo filosófico con lo teológico. Apertura constante al ámbito en los conceptos teológicos en la medida en que el progreso cultural luciera aconsejable. Existen diferentes grados de inspiración y niega el carácter sobrenatural de la Biblia. Entonces el liberal así es. La persona liberal, aunque no lo crea, tiene una interpretación liberal, no crea que va a ser un estudioso, un superdotado. Sí, esos son los meros cabezones, pero también hay gente dentro de la iglesia que tiene interpretaciones liberales. Esto lo siento así, así es. Y aunque usted le diga, mire, la palabra de Dios dice esto, sí, pero yo lo siento. ¿Y a quién le va a decir a usted nada? Tan como el grupo de Corintios, que yo no soy de Pablo, yo soy de Pedro, pero los peores eran, y nosotros somos de Jesús. O sea que Jesús está encima de Pablo y de Pedro. Y a ver, díganos algo, pues. ¿Verdad? Entonces hay un espíritu liberal, ¿verdad? Y por eso que vemos a ver ciertas cosas haciéndose en los púlpitos, en los servicios, cosas a veces que, wow, alguien me está diciendo que en un púlpito habían salido mujeres en bikini. Santo. Wow, santo. Otros bailando en el púlpito, ¿no? Como que fuera un baile, ¿no? Entonces, ese es cuando tenemos no solamente un espíritu, una interpretación liberal de la Biblia. O sea, que nosotros tenemos la razón y que yo pues estoy en control, no Dios. Amén. El método gramático histórico, muy poco parecido con el que estamos estudiando, ¿verdad? Que es el que prácticamente estudiamos durante la exégesis, ¿no? Y este método es más objetivo, ¿no? O sea, no subjetivo, no trata de usar la razón en el aspecto de que yo estoy, solo mis chicharrones truenan y solo yo estoy en la verdad y nadie más. No, este es más objetivo, ¿no? Y es el que vamos a estudiar. Dice, hay dos columnas importantes dentro de esta metodología y fueron Martín Lutero en 1483 a 1546 y Juan Calvino de 1509 a 1564. Juan Calvino fue el más grande, ¿verdad? Expositor de este método gramático. Y muchas de sus enseñanzas todavía las seguimos viendo ahí, como la fe y el Espíritu Santo son prerequisitos para poder interpretar la Biblia. Entonces, Martín Lutero y Juan Calvino creían eso, que si una persona, especialmente Calvino, decía que si una persona no tiene el Espíritu Santo y no ha aceptado al Señor Jesucristo, no puede ser un intérprete de la Biblia. No puede llegar a la interpretación de la Biblia. Amén. Y yo lo creo también así. Amén. Si una persona no ha aceptado a Jesucristo y no tiene el Espíritu Santo,
no puede ser un intérprete de la Biblia. Amén. La iglesia no determina las enseñanzas de la Biblia, sino la Biblia misma. O sea, lo que hablamos, ¿verdad? La interpretación dogmática, los dogmas. La iglesia es la que determina, la Biblia determina en sí mismo su propia interpretación, no la iglesia. Amén. La Biblia es un libro claro y no misterioso y ambos testamentos apuntan a Jesucristo. Amén. Ujú. Amén. Trata de encontrar lo que la palabra expresa en un sentido llano y simple a la vez del contexto histórico en que fue escrita. Trata de encontrar lo que el escritor quiso decir, ¿verdad? La escritura, dice, se interpreta a la escritura. O sea, la escritura se interpreta a sí mismo. El uso del lenguaje bíblico, hebreo, arameo y griego, koiné, el hebreo un idioma más concreto y el griego un idioma más abstracto. Busca encontrar la autenticidad del texto y analiza lingüísticamente el texto, ¿verdad? Sí. El texto y estudio, ya, analiza lingüísticamente el texto y estudia, que no, pero no me deja mover, y estudia, ¿verdad? Y el estudio gramatical, perdón. O sea, ahí vamos a ver, lo que vamos a estudiar, vamos a ver modismos, contextos, pasajes paralelos y lenguaje figurado. Y vamos a comenzar nosotros con el lenguaje figurado, amén, por ser más fácil. Ahora, vamos a dejarlo un poquito aquí para que no nos tome mucho el tiempo. Vamos a comenzar la clase que vamos a comenzar la próxima semana y va a ser sobre el lenguaje figurado. Ya dejamos la metodología atrás y ya sabemos qué método estamos estudiando. ¿Qué método vamos a estudiar? ¿Qué método estudiamos con la exégesis? De interpretación bíblica. No, el histórico O gramatical. gramática. ¿Ok? Histórico, ¿verdad? Porque trata de encontrar qué es lo que dijo y cómo se dijo y cuándo se dijo y tratar de ver también si los textos que se usaron son correctos o no correctos, si son del escritor o no son del escritor y también, ¿verdad? Usa la gramática para poder entender lo que dice. Entonces, dentro de la Biblia tenemos, o dentro de cualquier literatura, escritura que encontremos nosotros en el mundo, siempre vamos a tener lo que llaman figuras literarias, ¿ok? Figuras literarias o figuras de dicción también se llaman otras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender eso porque cuando se está usando una figura literaria, debemos de entender qué es lo que está tratando de decir el autor, ¿no? Por lo menos cuando Jesús le gustaba usar muchos símiles, ¿no? Una símil es una figura literaria que trata de comprar una cosa con otra. Cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes no son luz, porque no son luz. Pero cuando dice está asimilando algo, ¿verdad? Que por qué somos luz, o sea, porque vamos a alumbrar, ¿no? Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y entonces de ahí viene la aplicación, ¿no? Del texto. Pero es una figura que Jesús usa y Jesús usaba muchas figuras. En el Antiguo Testamento vemos los profetas usando muchas figuras literarias, ¿verdad? Para poder dar a entender el mensaje. Entonces, la Biblia está llena de figuras literarias que fueron usadas por sus autores a través de los dos testamentos. Se dice que una palabra tiene sentido figurado cuando expresa una idea diferente de su acepción literal, produciendo un cambio de significado. En otras palabras, ese era el objetivo de la figura literaria, que la gente pudiera entender. Por eso Jesús, ¿verdad? Hablaba mucho, enseñó en parábolas, ¿verdad? Ajá. Habló en símiles, usó metáforas y todo esto para que la gente pudiera entender, ¿verdad? Y pudiera
captar el mensaje, ¿no? Cuando llama a sus discípulos, especialmente Pedro, Juan, y dice, ¿verdad? Los voy a hacer pues, pescadores de hombres. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos pescaban, pero ahora no, la figura es, voy a ser pescadores de hombres. Entonces, como iban a andar con una red ellos, porque no usaban anzuelo, iban a andar con una red pescando hombres. No, es una figura literaria que el Señor Jesucristo está usando y entonces que le da realce a la enseñanza y nosotros debemos de entenderlas, cuáles eran y cómo eran, para que nosotros podamos de esa manera hacer una interpretación correcta del pasaje. O sea, tratamos de llegar exegéticamente a lo que está diciendo el pasaje y después venimos y hacemos el puente para acá, ¿no? Cuando Jesús, ¿verdad? Dice en Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree, no crea, va, cree. Cree. No crea. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con eso, Juan? ¿Qué es lo que está queriendo decir, no? Entonces, no, pues, que nos dio a su hijo, no, pero va más allá el amor de Dios, ¿no? Nos quiere mostrar el amor tan grande de Dios que dio a su hijo, ¿no? Entonces, lo sacrificó, ¿verdad? Por el rescate de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues el amor de Dios, pero casi no lo vemos. Le ponemos atención a otra cosa, a fe, a creer, pero en realidad lo que nos está tratando de mostrar, ¿verdad? El amor tan grande de Dios que dio lo único, ¿no? Que era de importancia, de valor para él. ¿Alguna pregunta antes de que pasemos al texto de Juan? Metáfora, ¿qué es metáfora? Metáfora. Ajá. Es una historia donde si son animales o son personas cobran vida, ¿no? Entonces es una metáfora. Entonces la vamos a ir estudiando. La próxima semana vamos a estudiar la metáfora, la simil, son las figuras ¿cómo se llama? Literarias. Y si tenemos tiempo, vamos a también estudiar un poquito las figuras de dicción, ¿verdad? Como la Sildenton. Y usted dirá, ¿cómo se come eso? Bueno, esa es una figura ya literaria de dicción, o sea, de cuando alguien va escribiendo, porque cuando Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni lo profundo, ni esto, ni lo otro me puede, es una Sildenton, ¿no? Que va él, la usa para poder dar a entender la profundidad del amor que él tenía por Dios, ¿no? Porque siempre pensamos en otra cosa, pero nunca pensamos lo que realmente está tratando de decirnos Pablo, ¿verdad? Que el amor de él es tan profundo que no sabemos ni qué problemas, situaciones estaba pasando Pablo en ese momento, que dijo que nada, nada, nada lo podía separar, ¿verdad? Del amor de Dios que era en Cristo Jesús. Entonces, y otra vez, el amor. Amén. Bueno, entonces pasamos ahora a la práctica. Esa es la teoría, ¿no? Yo encontré unas traducciones un poquito diferentes, ¿verdad? Y esta es de un disque medio rabino, ¿verdad? Y dice, en el principio la palabra ya estaba, y la palabra estaba en la presencia de Dios, y lo que Dios era, la palabra lo era. En principio, dice otro, el verbo, y el verbo era con el divino. Este es el rabino, era el divino y el divino era el verbo. Ok. Si ustedes analizan esas interpretaciones, pueden tener sentido en la mente del que lo tradujo, ¿verdad? Y puede comprobarlo como lo tradujo, ¿no? Yo estuve leyendo un poco de eso, pero muchas veces hay gente que cuando va a traducir se le olvidan ciertas reglas, porque él menciona, dice, oh,
como en el lenguaje español, ¿verdad? El artículo clasifica, ¿no? Al sustantivo y de aquí y allá. Y dije yo, pero no estás haciendo una traducción del español al griego koiné, sino el griego es koiné. Entonces las reglas son muy diferentes. Luego, él como supuestamente como rabino, sí, en el hebreo el artículo clasifica, ¿verdad? El sustantivo, por lo menos cuando uno ve todo lo que tiene que ver con el enemigo de Dios, el diablo dice el Hasatán. Entonces, si tiene el Hasatán, está hablando de una persona, de un individuo, ¿no? Pero muchas veces queremos confundir a la gente o estamos bien confundidos y confundimos a las demás personas, ¿no? Entonces, una de las interpretaciones, la primera, la encontré de alguien por ahí que dice, en el principio la palabra ya estaba y la palabra estaba en la presencia de Dios y lo que Dios era, la palabra lo era. Entonces, ahí le están quitando la deidad a Jesús, ¿verdad? O el verbo que está hablando el apóstol Juan. Ahora, y ahí es en el principio el verbo, y el verbo era con el divino, y el divino era el verbo. Ok. Y la otra que se acuerdan que nos vimos la semana pasada, que dice entre paréntesis principio, porque si no dice en jo, arge, no dice, sino que dice en arge, o sea, no hay un artículo ahí, pero por la regla de interpretación, y aquí tiene que ver mucho lo que se llama el caso, porque en el griego koiné, como en el latín, los casos son los que determinan, ¿verdad? La función, ¿verdad? De la palabra. No, no como en el español, el artículo o las preposiciones, no. En eso sí, en el idioma como el griego koiné, el latín son los casos, ¿verdad? Y aquí hay como 8 casos que hay que entender cuando se va a interpretar. Entonces, por eso se puede decir en el principio, ¿verdad? Porque dice en principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra, aquí donde está el error de ellos, la palabra era un Dios. Volvemos y otra vez los que traducen estos desconocen ciertas reglas de interpretación. Y ya vamos a ver, más adelante. Dice, este estaba en principio con Dios y todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Lo que ha venido a existir por medio de él era vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en la oscuridad, mas la oscuridad no la ha subyugado. Ok, entonces vamos a seguir para aclarar bien esto. Okay. Ahora un comentario hermenéutico. Esto le digo, esto hice un poquito, no hice, puse el apóstol Juan comienza su evangelio hablando de un principio y de la relación entre el verbo y Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese? Acá. Vamos a poner acá. ¿Ok? ¿Ok? El apóstol Juan comienza su evangelio hablando de un principio de la relación entre el verbo y Dios. Y el problema de esta... Ok, el apóstol Juan comienza su evangelio hablando de un principio de la relación entre el verbo y Dios. Y el problema de esta buena noticia es en la manera en que el mismo apóstol la escribe, ya que algunos ponen en duda la deidad del verbo por hacer una interpretación solamente literalista, ignorando un principio de interpretación que la Biblia se interpreta ella misma. Ahora bien, ¿cómo poder entender el lenguaje del mensaje dado en esta noticia? Primero, entendiendo el contexto histórico y de los eventos que tienen que ver con este evangelio. Ahora, ¿qué clase de literatura es el evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? Es narrativa, ¿no?
Si toda la Biblia prácticamente es narrativa, toda. Pero, ¿cómo clasificamos el Evangelio de Juan? Dios les bendiga, Esta pregunta que hermanos. le estoy haciendo es como aquella pregunta, ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Cómo es evangelismo? ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón? Blanco. Entonces, la literatura que es Logos evangelio, ¿no? teológicos. Son evangelios. Dije, ¿qué literatura del evangelio de Juan? Entonces, son evangelios, ¿no? O sea, tiene sus reglas de interpretación el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Son buenas nuevas. Y como dijo el hermano Saúl, es una narrativa, ¿no? ¿Verdad? De los acontecimientos. Entonces, es una buena nueva. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan? Bueno, está dando una buena nueva, no una noticia. Ahora, aquí medio comencé a hacer esto, ¿ok? Buscando la interpretación de Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad que sí? Ahora, yo le digo, mis diagramas son diferentes a los de los que puede hacer una persona teológicamente más avanzada, ¿va? Pero, ¿de qué está hablando el texto? Del verbo. De la ¿Ah? creación ¿Cuál Del es el verbo. sujeto? ¿Cuál o es, del verbo. ajá, ¿cuál es el sujeto aquí? Vamos a buscar el presujeto. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿verdad? In the beginning was the verb, ¿verdad? Entonces era el verbo. Entonces el principio era el verbo. ¿De quién está hablando? Jesús. No, ¿de quién está hablando acá? No le estamos tratando de conseguir ahorita. Después vamos a darle la interpretación. En el principio era el El qué? verbo. El verbo. Entonces, Juan aquí está hablando del verbo. Él es el sujeto. ¿Y cómo lo sé? Porque en griego la palabra verbo está en el caso nominativo que es sujeto, ¿verdad? Entonces es bien fácil de entenderlo en griego. Ok, entonces, ¿y qué nos dice del verbo? El verbo era ¿Qué dice él? Era, Dios. Dios. y el verbo Y el verbo era Dios, ¿verdad? Los testigos de Jehová dice, y el verbo era un Dios, dice, ¿va? Un Dios, dice. Ahora, si usted ve aquí, tenemos un tiempo, un espacio, ¿va? Principio, y tenemos una relación. Esa relación del verbo, ¿con quién es? Con Dios. Con Dios. Ahora, fíjese, en el, en el, ah, en el griego usa una preposición que nos ayuda a apuntar una dirección, ¿no? Ton, teón. Entonces, les voy a enseñar este cuadrito. Me deja esto enseñárselo. Este cuadrito que encontré, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? Ujú. sí. Sí. Este cuadrito es el cuadro que se llama de todas las preposiciones del griego. Y bien bonito porque el griego, las preposiciones nos apuntan a la dirección donde se va. Entonces yo le dije a ustedes que la proposición pros que usa, ¿verdad? En ese texto está aquí, pros. Quiere decir, ¿verdad? Hacia. Aunque yo le voy a decir que muchas de estas proposiciones solo se usan en algunos casos en la gramática del griego y tiene sus casos específicos, ¿no? Entonces aquí tiene que ser un dativo porque hay una relación entre logos y teos, o sea, entre el verbo y Dios. Entonces, ¿verdad? ¿Hacia dónde apunta? Si usted ve, digamos que este Dios aquí el centro, entonces está apuntando hacia donde dice, y el verbo era, Dios. ¿verdad? Era con Dios, ¿verdad? Dice, en el griego. Entonces, usted ve, ¿verdad? Está apuntando hacia este círculo acá, ¿ok? Ahora, ¿se acuerda que le dije a usted la palabra que viene exégesis, ¿verdad? Hacia el exterior, afuera. Sacamos de dentro hacia afuera. Y luego tenemos exégesis hacia el interior, o sea, cuando nosotros le metemos a la Biblia.
Entonces, este es un cuadrito muy bueno que pueden, ¿cómo se llama? Ustedes, hacer referencia cuando estamos hablando de eso. Vamos a regresar ahora a nuestro, ¿ok? Entonces, tenemos aquí tiempo y espacio, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto? Ok, este es la otra aplicación. Ahora, cuando usted se acuerda del quiasmo que les di a ustedes la otra vez, ya se los traduje al español. Ok, y aquí está la cita. Si quieren ir en inglés, hermana Carmen, solo le pucha ahí cuando ya puede ir al inglés. Ok, entonces esto lo que hace el quiasmo es que nos habla sobre las cosas importantes de lo que le llaman una perícopa acá, o sea que el pensamiento de aquí de Juan comienza del 1:1 y termina hasta el 1:18. Ok, entonces le decía que el A, mire, coincide con el A de acá. O sea, comienza, se viene el centro y de ahí otra vez hacia afuera. Dice, uno, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Las palabras importantes de cada versículo, del 1 y del 2, aquí sería logos, logos, el verbo. Todas las cosas por él fueron hechas. 1:3, di auto, todas las cosas. Ok. Ahora, fíjense, muchas veces, si tenemos problemas gramaticales, como este texto nos puede presentar un problema gramatical, tenemos que ver lo que el escritor intrínsecamente nos está diciendo. O sea, está ahí metido, pero tenemos que leerlo. Porque mire lo que habla, lo que dice de logos, dice, ok, dice, todas las cosas por él fueron hechas y la vida era la luz de los hombres. Ok, Zoe, vida. Entonces, ¿quién era la vida? Era el verbo. ¿Y qué era el verbo? Era la luz de los hombres, ¿ok? Juan 1:6-7 nos presenta al testigo, Juan el escritor, vea, y el del 1 al 8 nos dice, y aquella luz verdadera vino al mundo, cosmos, o sea, al mundo nuestro, ¿va? Y el 1:11, los suyos no le recibieron, ¿verdad? Para el embón, o sea, no le recibieron. Eso es lo que quiere decir esto. Eso es lo importante de ese texto. Y aquellos que le aceptaron el ebón, mire, se parece la palabra de labón y labón, pero aquí pare, o sea, no recibieron y el labón sí le recibieron, le aceptaron, ¿verdad? Y dice el 14, aquel verbo se hizo Carne. sarc. La palabra sarc quiere decir carne. Entonces, aquel verbo se hizo carne. Entonces, vemos aquí, el 1:14 ya llegó al clímax y empieza a descender, ¿verdad? Otra vez, Juan, hay alguien que nos está testificando sobre el verbo. O sea, hemos recibido gracia sobre gracia. O sea, Harim es la gracia, ¿va? Dice, entonces, 1:17, la gracia, la verdad por medio de Jesús. Día, ok, día es por también. Día es una preposición por Jesús Cristo, Jesucristo. Y 1:18, el único hijo que está en el seno del Padre. 1:18, monomene. Ok, si no quieres aceptar que este es no un Dios, sino que es Dios, en A1:12, en el A, aquí abajo, 1:18 dice, el único que está en el seno del Padre. ¿El diablo pudo estar en el seno del Padre? No. No. Y es un Dios, ¿verdad? El diablo es un Dios minúscula, ¿o no? Sí. El Dios de este siglo y hasta aquí, dijo Jesús, ¿verdad? Ajá. Ok, ahora, dice, todas las cosas por él fueron hechas. Ok, todas. Ve 1:13, ve aquí en el 1:17, la gracia y la verdad por medio de Jesús. Pues dice, todas las cosas, la gracia y la verdad. Por eso dice en el 16, hemos recibido gracia sobre gracia. Entonces hemos recibido la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. O sea, no solamente todas las cosas, y allá vamos a ver la palabra al principio, no todas las cosas allá en el Antiguo Testamento, cuando vemos la creación, no solo todas esas cosas fueron hechas, sino que también
la gracia y la verdad por medio de Jesús. En otras palabras, Jesús es el que está creando con Dios. Ahora mire, interesante esto. Aquí está. Ok. Juan dice, en el principio era el logos, o sea, el verbo o la palabra. Primeramente hay que entender qué concepto tenían sobre el logos o el verbo o la palabra. ¿Qué concepto tenían? ¿Verdad? Porque no sé si decirle esto o no decirle esto, pero el Evangelio de Juan fue encontrado entre los gnósticos. Y los gnósticos tenían por eso por mucho tiempo pensaban, dudaban que no era no era el Juan, ¿verdad?, que escribió esto, pero después lo desglosaron bien, lo entendieron y entendieron el mensaje de Juan. Ahora, ¿qué concepto tenían ellos sobre el logos? ¿Ok? Porque el logos para el griego significa algo bien importante que era lo mismo el dabar para el judío. La palabra era tan importante para los judíos que cuenta la historia de un hombre judío que un hombre vendía maldiciendo y diciendo un montón de palabras y el hombre tiró a su hijo al suelo y se acostó encima de su hijo para cubrirlo de todas esas maldiciones. O sea, tanto así creían ellos en la palabra, los judíos. ¿Ok? Entonces acuérdense que como este Nuevo Testamento, los escritos que tenemos fueron escritos en griego, entonces tienes que encontrar un equivalente, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué la importancia de la palabra, ¿ok? Entonces, primeramente, el logo se conocía como una comunicación por la cual la mente encuentra una expresión. Como expresión en la cultura helenista, la palabra se asociaba a la obra o la acción. O sea, en la cultura helenista, por eso el traductor al español no pone en el principio era la palabra, porque la palabra primeramente es femenino y segundo, pues no tiene acción, ¿verdad? O sea, aunque sí tiene acción, pero no demuestra la acción como el verbo, porque un verbo es accionar, ¿verdad? El verbo lleva acción. Entonces, por eso la traducieron al verbo, ¿no? Entonces, dice, vea, el logo comunica la mente, lo cual la mente encuentra una expresión. Como expresión en la cultura helenista, la palabra se asociaba a la obra de Dios. Ahora, de acá es que Juan dice que el logos es la expresión independiente personificada. Perdón, me faltó ahí una personificada, lo que estoy escribiendo en inglés. Personificada, ¿verdad? De Dios. Y que esta expresión o palabra de Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Porque dice en el 14, y aquel verbo, ¿qué dice? Hizo carne. Se hizo carne. Entonces esa Que expresión de habitó la entre palabra de nosotros. Dios, ¿me entiende? Se hace carne. ¿Va? Entonces dice, si el logos es la expresión personificada de Dios, esta expresión se hizo carne, en el 1.14. Pero no solo se hizo carne, sino que en él estaba la vida y era la luz del mundo. 1.4. ¿Qué es lo que dice Génesis 1.3? Al principio. No. Y 1.3. dijo Dios que se hiciera la luz. Ok. Y se hizo la luz. ¿Qué dice Juan? Que dice Juan, ¿qué dice Juan? Era la luz de los hombres. Amén. Entonces se da cuenta cómo Juan está haciendo una relectura del Génesis, ¿verdad? Y lo está trayendo a la cultura donde él está. Se hace una relectura del Génesis. Amén. Y está dando las cualidades de esa expresión de Dios, porque dijo Dios, sea la luz, el 4, y Dios, y vio que el 5, y llamó el 6, dice, luego dijo Dios, hay expansión, e hizo la expansión. Y ahí y después dijo, entonces vemos a Dios diciendo, o sea, expresando la palabra
y esa palabra está actuando y está creando, ¿no? Entonces, por eso dice, en el principio era la palabra, ¿no? O sea, en el principio era la palabra, ¿verdad? Y la palabra era Dios. Amén. Porque allí dice, por eso Jesús dijo, "Oye, con aquella gloria que, glorifícate, Padre, con aquella gloria con la que tuvimos allá en la creación del mundo", le dice Jesús al Padre cuando está orando, ¿no? Entonces, Jesús está en la creación. Entonces, si Jesús está en la creación, y por eso usted puede refutar a cualquier testigo de Jehová y a quien sea que quiere buscar ese, y era un Dios, dice, un Dios no puede crear, porque todo el texto después dice que él estaba creando, que él era la luz. Entonces, no hay nadie más luz que Dios. Amén. ¿Sí me siguen? Hello. Amén. 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 Ahora, veamos la otra palabra ahí que vimos, ¿no? Que dijimos aquí, ¿no? Tiempo y espacio, principio. ¿Cuándo? Bueno, y no estamos hablando teológicamente, estamos haciendo una interpretación, ¿verdad? Dice, Juan también habla de un principio. Este principio tiene que ver con el tiempo y el espacio. Un estudio de la palabra arque, ¿ok? En griego, o principio, nos aclara de cuál principio estaba hablando el apóstol Juan, ¿ok? Dice, cuando usted va a hacer un estudio, y tenga sus Biblias ahí, a ver, hermana Guillermina, Juan 2:11, hermana Carmen, Juan 6:6:4, hermano 2:11. Rafa, Juan 8:4:4, hermana Blanca, Juan 16:4, hermana Tere, Isaías 43:13, y hermano Saúl, Mateo 19:4 y 8. Ok, mientras ustedes buscan esos, escúchenme lo que les quiero decir. Cuando nosotros, ya aquí estoy entrando en lo gramatical, ¿ok? Estoy entrándole a este estudio gramatical. Y lo que hice fue un estudio de palabra. La palabra logos, ¿ok? Y luego la palabra principio, ¿no? Porque, ¿qué principio está hablando, no? Tiene que estar hablando en principio, no puede estar hablando en principio vago, que no entendamos, que no existiera y que los lectores de Juan pudieran entender de qué principio. Entonces, ya vimos lo de logos. No quise entrar en cuestiones más de lo de la palabra porque es bien extenso, pero la referencia que está haciendo Juan es sobre Génesis, ¿no? Sobre esa palabra creadora. Esa palabra creadora no solamente creó los cielos, la tierra, dividió los espacios y todo, sino que también esa palabra en Juan se vino y se hizo. ¿Qué se hizo? Verbo. Carne. Se hizo carne. Carne. Dice, y habitó. Dice el texto, y habitó. Y la palabra que usa habitó es la palabra tabernáculo. Hizo tabernáculo. O sea, habitó. ¿Dónde habitaba Dios? El tabernáculo. En el tabernáculo bíblico. Amén. Ahora, Juan 2:11, ¿qué dice? Dice, en esta palabra en el Padre y el Espíritu Santo. En este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Ok. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Señales. En el principio. En el principio. Ok. ¿Cuándo? Principio. Está diciendo cuando el ministerio de Jesucristo. Es la misma palabra que se usa ya en Arque. O sea, cuando usted va a hacer un estudio de palabra, usted comienza con cuántas veces ese autor usa esas palabras en su mismo libro. Y después va a otros para poder agarrar mejor entendimiento. Ok, Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Amén. Entonces, ¿quiénes no creían desde el principio, no? ¿Qué estamos estudiando? La palabra que estamos estudiando. Principio. El Principio. Principio. Porque acuérdense que dice en el principio. Entonces queremos saber cuál principio está hablando Juan.
Entonces, más abajo dice, habla de que estaban creando Jesús. Entonces, nosotros estamos comprobando hoy, estamos probándole a alguien que no entiende que ese principio es acá en Génesis, porque el Génesis comienza. Mire, es que la Biblia no es casualidad, ni las cosas pasaron porque se le ocurrió a alguien. Esa palabra con la que está comenzando, y por eso pusieron la Biblia así, no coincidencia, sino que por estos estudios, ¿no? Porque en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Juan? ¿Cómo comienza Juan? En el principio. En el Déjame principio. saber de memoria. ¿Ah? En el En principio. el principio. En el principio creó los cielos y la tierra. En el principio era verbo. Entonces ahora estamos comprobando que ese principio es un tiempo y un espacio el cual tenemos en la Biblia. Entonces, primero, ok, Juan 6:64 dice que desde el principio ya Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Amén. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no Amén. ha permanecido. Ahora, él ha sido homicida desde el principio. Y alguien puede decir, bueno, eso allá en el cielo. No, 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 no. Homicida es cuando matas a alguien, ¿no? Amén. Ajá. Y él no mató a nadie en el cielo, ¿no? Sino que quien mató fue al hombre, él allá, ¿no? La vida espiritual. ¿Cuándo? Allá en el jardín del Edén, en el principio. Amén. Juan 16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Amén. Esto no es, lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amén. Entonces, como dice al principio, Juan, estamos hablando otra vez del principio, o sea, lo que estamos estableciendo aquí, que Juan está hablando de un principio. El principio cuando Jesús comenzó su ministerio, desde el principio él sabía quién lo iba a traicionar. Entonces, cuando Pablo dice, cuando Juan, perdón, dice en el principio era el verbo, está hablando de Génesis 1:1. Amén. Isaías 43:13. Amén. Aún antes, aún antes, perdón, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Amén. Ahí lo que está diciendo, antes de que hubiera esto, está estableciendo un principio, ¿verdad? Antes de que hubiera luz, ya él era. O sea, porque él creó la luz. Amén. Pero veamos Mateo 19:4 y 8, eso nos lo aclara un poquito mejor. 19 el 4 y de ahí el 8. Amén. El micrófono. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? No es una pregunta, es una afirmación. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Amén. Entonces, ¿qué dejamos establecido ahí? Que hay un principio, amén, en que este verbo de Dios estaba con Dios. O sea, Juan está estableciendo que cuando Dios estaba creando al mundo, Jesús estaba con él. Amén. Amén. No como un Dios, sino, como se acuerda que le dije usted aquí del logo, sino como La palabra. esa expresión, Como amén, como el verbo. como esa expresión, que
independiente. Ok, como esa expresión, En la cultura, la palabra, como la esa expresión, palabra la palabra se se asocia a la asociaba obra a o la a la obra o a acción. la acción. Estaba leyendo. Verbo. Entonces, esa palabra, ese verbo, ese logos, se está asociando a la obra. Ahora, teológicamente ya hablando, ya una teología, que ya conocemos la Biblia y todo, no estamos haciendo una interpretación porque después viene la teología, ¿no? La teología ya hicieron una interpretación y todo esto, ¿se acuerda el cuadro que les enseñé la semana pasada, creo que fue, ¿no? Sobre cómo viene el proceso, ¿no? Pero Después de la exégesis y la interpretación, tenemos la teología bíblica y la teología sistemática. Entonces, y hablando teológicamente, Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús el- no puede estar debajo del nivel de Dios, sino que está al nivel de Dios. Porque dicen estos testigos de Jehová y muchos otros que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas, ¿verdad? Dicen que nosotros, y que la Iglesia Católica Romana se inventó la Trinidad. Bueno, no fue la Iglesia Católica Romana, sino que fueron los padres de la Iglesia, eh, mucho antes de que la Iglesia Católica Romana se formara. Y de ende hubo uno que peleó por esa doctrina y él entendió, y cuando uno va y abre las páginas, entiende, o sea, y por eso decimos, necesitamos haber aceptado al Señor Jesucristo y tener el Espíritu Santo para entender, porque por eso Juan está diciendo, en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo, o sea, en el principio era esa palabra, esa expresión de la mente de Dios, ¿verdad? Y, ¿verdad? El verbo o esa expresión era Dios. Amén. Amén. Ok, pastor, ¿puedo decir algo? Ajá. O pues también puede ser así como en otros términos. Jesús es el verbo de Dios. Quien es Dios y representa a Dios. No, él no representa a Dios, él es Dios. Él es Dios. Es Dios. Decir que él representa a Dios es una herejía en nuestro Entonces, Él es ámbito. Dios. Por eso dice, y el verbo era Dios. El verbo, es decir, que el verbo es el comienzo de todo lo existente. Él es el comienzo de todo lo existente. O sea, él estaba en la creación junto con Dios. Ok. Ahora, mire, esto como yo lo entiendo, teológicamente lo entiendo. Mire, el Padre perdona, perdón, si el Padre perdona, el Hijo salva y el Espíritu purifica. Purifica. No, redarguye, no, purifica. Purifica. ¿Okay? Okay. El Padre perdona, el Hijo salva El y el Espíritu Espíritu Santo purifica, pero es un Dios, ¿no? O sea, lo decimos así porque no podemos entenderlo, nuestra mente humana no puede entender cómo es que trabaja esto. Mire, cuando usted está leyendo, estaba leyendo, le digo, estaba leyendo ahorita en el Antiguo Testamento y llega una parte donde Dios le dice, y nunca ha habido, no he visto, nunca ha habido un comentario sobre esto, ni una explicación sobre esto. Me tomó, y tal vez ya lo había leído, pero no lo había captado, ¿no? Y hoy que voy ya quizás por mi tercera, cuarta relectura de ese texto, dice que Dios le dice a Moisés, sabes que yo me voy a apartar del pueblo y voy a mandar a mi ángel, ¿verdad? Porque si yo sigo, este pueblo, estoy parafraseando, este pueblo es tan duro de servir que lo voy a terminar eliminando. Consumiendo. Pero, y dice, voy a mandar a mi ángel, y mi ángel,
¿quién es ese ángel? Y está en mayúscula, El ángel. ángel de Jehová. Ajá. Entonces, yo tenía un compañero testigo de Jehová que siempre me discutía que el Espíritu Santo es como una fuerza motriz de una batería, que cuando usted arranca, la fuerza motriz le da la energía al carro, ¿no? Entonces, yo le decía a él, nosotros cuidábamos, mi esposa cuidaba a los niños del hermano que ha llegado ahí a la iglesia, hermano Abigail González, y él tenía un libro de los testigos de Jehová, y un día que me fui a estar ahí me lo leí completo y aprendí cómo defenderme, ¿no? Y entonces le hice una pregunta, se llamaba él Carlos, y le digo, mira Carlitos, le digo yo, ¿tú tienes boca? Sí. Si yo te digo algo, tú te resientes y te digo algo pesado, pues claro que sí. Entonces, ¿eso te cataloga a ser una persona, sí o no? Sí, me dijo. Y entonces le digo yo, ¿por qué la Biblia dice el Espíritu dice, sé que tiene boca? Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, que sea que tiene sentimientos, se resiente, Amén. decía. Entonces es una persona, ¿verdad? Y Sí. se agarraba los pelos ese muchacho. Y no, contigo no se puede. Me decía, no, te estoy haciendo una pregunta, contéstame. Entonces, cuando nosotros vemos, mucha gente dice, bueno, no es que no lo vemos en el Antiguo Testamento, no vemos la Trinidad. Lo que pasa es que no está tan clara como la tenemos en el Nuevo Testamento, pero está, ¿verdad? Dice el Espíritu de Dios. Dice, y dijo Dios, sea la luz. O sea, ahí está el Hijo, ¿va? Sea la luz, la palabra, el Logos, Dios. Y después dice el Espíritu de Dios. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. Se movía sobre las aguas. Entonces, ¿hay una Trinidad ahí o no hay una Trinidad? Sí. También los saludos de Pablo, en fin. Entonces, cuando nosotros ya vamos estudiando, por eso alguien vio eso y lo que pasa es que la gente no lo quiere reconocer. Y los que no quieren reconocer el señorío de Jesucristo, pues agarran este texto porque le dicen a uno, este texto, pero no leen, solo se quedan ahí y le hacen esa interpretación y el verbo era un Dios, dicen, porque no está esto, pero no saben las reglas de interpretación, ¿verdad? Porque los casos, ¿verdad? Son los que rigen, no es el artículo el que rige ahí en el griego. El artículo ayuda, sí, pero no rige la traducción. Y las preposiciones no conectan, sino que lo que ayudan es que apuntan nomás, ¿verdad? Hacia el sujeto, ¿no? O hacia lo que se está hablando. Y en este caso, les dije a ustedes, les enseñé con el pros, o sea, está apuntando a Dios, o sea, que hay una relación entre Jesús, entre el verbo y Dios, que sabemos que es Jesús. Entonces, hay una relación, entonces, una relación de igualdad, ¿no? No una relación de uno más bajo ni otro, sino que dice que juntos estaban creando el mundo. Amén. 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 Okay. Ya para terminar y darle el tiempo al hermano, ¿alguna pregunta? Que se nos fue el tiempo bien rápido. Amén. Hermano Saúl, Amén. tiempo con usted. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy interesante. Bueno, ya son las 9:16. Gloria a Dios. Vamos a ir ya terminando. Recuerden, hermanos, que se les dio... Dios la bendiga, hermana Ana. No, Dios les bendiga, la ha hermano. saludado. Recuerden que se les había dado 3 semanas para el examen de exégesis y ya solo quedan 2 semanas. Es el 15 de diciembre, es el último día. Primero Dios que no, o sea, no sé si estén trabajando, pero no he recibido nada todavía. Faltan 2 semanas. Lo primero Dios que lo hagan, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, traten de hacer el examen en papel o en algo, ir estudiando poco a poco, para cuando estén listos, solo de contestarlo y enviarlo. No lo van a dejar a última hora, por favor.
Muy bien. Gloria a Dios. Gracias, hermano René, Amén. por el tiempo de preparar la clase, dar la clase acá. Esperamos en Dios que se le haya quitado el dolor de cabeza. Ya. Ya se le quitó, gloria a Dios. Sí. Bueno, vamos a dejar a la hermana Guillermina para que nos despida. Una pregunta, hermano, Oración. antes de Sí, despedir. diga. Esta grabación, ¿cuándo la sube usted a Jesús y la red? Porque me costó entrar, no podía entrar, hermano. ¿No podía entrar? No, yo no sé, cuando, me está fallando no, para entrar. cuando está igual, está en la misma página, nomás entra a jesusylared.com, le hace clic a donde dice teología gratis. Y ahí sale el estudio. Sí, ahí están todas las clases. Es que no pude dejarlo todo en la página principal porque en una sola página, porque entonces se enreda toda la página ahí, por eso está ya muchas cosas en una sola página, a veces no lo mira uno. Entonces, hermano. es la Gracias. segunda página, o sea, le hace clic a Jesús y la red, ahí está, le hace clic a ese botón donde está Jesús, teología gratis, y ahí le va a salir las clases que llevamos. Las Ya clases. ahí está homilética, está exégesis y está hermenéutica. Y ahí Ok, elige hermano. cuál clase. Y ahorita, pues ahorita de hermenéutica solo hemos subido 2 clases completas. Ya con esta, 2 clases Sí, completas. dos clases completas de hermenéutica. Ahí ahí está el hermano entrando. Mire. Entonces, ahora la tercera, pues apenas estamos en ella, ¿verdad? Ahí donde dice estudie teología gratis, también. Ya. Ahí Es que como entré También aquí tarde, dice no pude estar en clic toda la aquí para clase. entrar a las clases, ¿no? Sí, ahí también. Aquí en el anaranjado, si quiere. Ajá. O no, ahí no, pero no, aquí dice gratis. También ahí. También ahí. Ahí está. Y bienvenidos, sí, ahí amados está. hermanos, a nuestro estudio. Aquí Ahí. está clase de Ahí están las teología. clases, ajá, sí. Aquí viene curso homilética, curso exégesis Ajá. y Y curso estamos en la hermenéutica. hermenéutica, ajá. Ahí está. Y entonces aquí viene, ya está clase 1, ya la clase 2. Entonces, y ahí está. Ahí está. Ahí está el video también. Ahí Ya, está el video. es Y que si como no, entré también puede tarde, ir a... no estuve en toda la clase. Sí, son las 9, voy a tratar de subir hoy mismo el video, gracias a Dios estoy grabando, entonces el hermano René no necesita darme el video, yo lo tengo acá, de la grabación de esta clase, la voy a subir hoy mismo, y Yo sí, le mando también las notas ahorita, de terminar la clase, le mando las notas. amén, sí, voy a subir todo de una vez, ya va a estar todo listo ahí en la clase 13 en Jesús y la red, para hoy hay como a las 11:30 ya está listo. Ahí va a estar. Porque el video necesita un poquito de tiempo porque hay que convertirlo y luego hay que editarlo también. Entonces, me llevo, bueno, no yo, sino la computadora con 1 hora y media para terminarlo. Muy bien, Dios les bendiga. Entonces, Les bendiga. ya, ok, listo. Hermana Guillermina, nos despiden palabras de oración, por favor. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos, y en el nombre de Cristo oremos, que Dios les bendiga, que Dios nos llene de esa sabiduría, que Dios bendiga y siga llenando de sabiduría al pastor y al hermano Saúl para que nos sigan instruyendo, nos sigan enseñando de estas palabras de Dios que tenemos que aprender. Le demos gracias a Dios, ser agradecidos en gratitud a Dios. Muy agradecidos a Dios por este privilegio que nos da, porque es un privilegio que nos da aprender de su palabra, aprender de estas escrituras y que alguien nos instruya en la palabra para nosotros poderla enseñar